estimados, ¿cómo están? Como saben, desde la Cátedra Bioética nos adherimos a las medidas de fuerza dictaminadas por la comunidad universitaria ante el conflicto que estamos atravesando. Así que bueno, en esta ocasión tenemos nuestra clase práctica de manera virtual, de manera diferida, de modo tal que tendrán ustedes subido a Moodle el mismo Prezi con el que voy a trabajar ahora y contarán con este video, por supuesto, y también, como siempre, con mi presencia tanto en consulta como vía remota, si quieren escribirme un correo o pactar una consulta virtual, que también es posible, digamos. Como verán, esta es una solución también a veces más sencilla para quienes viven afuera de la ciudad, etc. Bien, yo hoy les traigo un cuadro conceptual en este programita que se llama Prezi, que el link lo tendrán, como les decía, en Moodle, que usualmente yo lo uso para trabajar este texto de la siguiente manera. Como se habrán dado cuenta, si empezaron a leer, es un texto de Martin Heidegger, que es un filósofo dificultoso, su lectura no es sencilla, digamos, es un filósofo que utiliza muchísimos conceptos ligados a la tradición filosófica a la cual él pertenece, que es la fenomenología, pero también muchos conceptos de su propio cuño, conceptos que no necesariamente uno a primera vista entiende qué es lo que está diciendo ese señor, con lo cual mi aporte a la cátedra, a la actividad práctica, desde el punto de vista de la práctica, es tratar de sintetizarles cuáles son las operaciones que algunos de los conceptos principales de este texto realizan para que después ustedes puedan comprender el texto mejor, digamos, el texto, las cátedras, las clases teóricas del profesor o de los profesores, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer en esta breve clase de media horita, espero que ese sea el tiempo que me lleve hacer el repaso de estos conceptos, es, en primer lugar, eso que les digo, agarrar los conceptos principales, que son estos que ven acá de la obra de Heidegger, y tratar de entender qué función cumplen en el texto o en el pensamiento, o en este momento del pensamiento de este pensador, ¿sí? Valga la super redundancia. Antes de abordar estos conceptos, que son, como aquí ven, esencia, ocasionar, verdad, técnica moderna y existencias, voy a hacer otra cosita que también me gusta hacer en las clases prácticas, que es ubicar el texto en un problema concreto y además tratar de abordarlo preguntándonos qué es lo que nos quiere decir el texto más allá de sus detalles o de la apuesta filosófica concreta. ¿Sí? Entonces, empecemos por el lugar más sencillo, que es eso, tratar de entender en qué contexto y de qué manera este texto, que se llama La pregunta por la técnica, aborda justamente el sentido de la técnica. Miren, esta es como los tips de lectura, los tips de la práctica para abordar el texto, que es comprender, y voy a ir más despacio porque ya estaba hablando ligero y encima no los veo, entonces es rarísimo, comprender que cuando Heidegger escribe este texto en 1953, piensen, ya había pasado la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan que creo que en la clase de Nietzsche en algún momento hablamos de Heidegger? Yo anticipé o adelanté algunas de las ideas con las cuales se conectaba Nietzsche en la cátedra. 1953, Alemania, imagínense el shock o la situación en la que estaba Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Heidegger incluido, todavía no está resuelta desde la historiografía de la filosofía, digamos, su relación con el Reich, con el régimen nazi. Para muchos de nosotros es un filósofo que coqueteó con un modo de disputarle al liberalismo ciertas ideas mecanizantes vinculadas a un ordenamiento de la vida industrial incipiente que para él iba en contra de esa cultura como la entendían los alemanes. El coqueteo fue ya, creo que lo había comentado también en clase, fue rector de la Universidad de Frankfurt durante un año, en 1933, si no me equivoco. Esto no es mi fuerte, digamos. Pero bueno, él se separa rápidamente de ese régimen y después inicia toda una vida filosófica de la contemplación que uno podría presuponer o suponer que tiene que ver con la enorme herida narcisista que implicó para los pensadores ligados a ese régimen incipiente o a la revolución, no, pero a la disputa que tenían ciertos sectores contra el liberalismo de la época. Una herida narcisista que implicó saber que esas mismas ideas fueron también
en algún punto, parte del caldo de cultivo que generó uno de los genocidios más grandes de la historia de la humanidad. Entonces, imagínense que en esta época está Heidegger repensándose a sí mismo como filósofo y repensando el rol de la técnica en ese fenómeno subjetivo o en esa relación, ese polo subjetivo de la relación de la distribución política del mundo. Esto lo digo no porque me interese tanto meternos con la cuestión política, sino porque hace al texto, cuando entremos a la conceptualización filosófica, van a ver que hace al texto que esta preocupación aparezca de fondo. La preocupación por la relación entre la técnica como modo de ser, modo de estar en el mundo, y un modo político de tratar a la tierra y a los hombres, ¿sí? O sea, un modo de tratarlos particular sobre una constitución política del hombre racional general. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, esta preocupación política estaba de fondo en el pensamiento, en este momento en que Heidegger realiza esta conferencia, que es una conferencia. Y lo otro que estaba de fondo era un debate que lo antecede a él, que quiero decir, un debate que ya venía sucediendo en Alemania. Miren, ahí les cito un texto de Parente, Diego Parente, que es un investigador de Mar del Plata muy bueno, que se dedica a la filosofía de la técnica, y que en este texto, que no puse el nombre ahí, se llama Del órgano al artefacto, hace un recorrido con una tipificación o su manera de ordenar el problema de lo técnico desde un punto de vista filosófico, y allí en uno de los capítulos, promediando la mitad del libro más o menos, se aborda justamente la cuestión, el lugar que tiene Heidegger o las ideas de Heidegger dentro del problema de la técnica, en relación a la ciencia también, pero ahora van a ver lo que tienen acá en este cuadro. Esto es lo que quiero decir, es que hay una tipificación tradicional, no muy vieja, porque la filosofía de la técnica es un campo relativamente novedoso para el pensamiento, que caracteriza el fenómeno técnico o las posiciones o las posturas en torno a cómo caracterizar el fenómeno técnico según los siguientes esquemas. Entonces, antes de decir esto, quiero dejar claro esta apreciación, que no, me parece que no lo dejé claro, que es que había un debate en Alemania y también en la zona, en esa época, que Parente lo posiciona entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, es decir, entre 1871, dice ahí, 1933, no me acuerdo exactamente por qué hace el corte ahí, pero un debate entre cuál es el rol de la técnica en contraposición o en complementaria a la cultura, ¿no? Pareciera que para el mundo de los ingenieros, más ligados a las tradiciones liberales, más ligados a un modo mecanicista de intervenir en los objetos y con esos objetos instrumentalistas, digamos, de intervenir en la vida de la cultura, la técnica tenía una concepción más instrumentalista, una concepción más protésica, más de un medio para un fin, y en el caso de estaba la disputa con la importancia del rol simbólico de la cultura, ¿no? ¿Cuáles son los valores culturales que esa técnica tiene? Bueno, este debate tiene muchas caras, es complejo, tiene muchas apreciaciones, pero es interesante insertar al texto de Heidegger en este contexto, justamente porque él tiene una posición en realidad que termina siendo un poco novedosa. Ahora, voy a decir esto con un poquito más de claridad. Parente toma de Finberg, ahí lo tienen en el cuadro, esta tipificación que voy a explicar a continuación, que tiene otros elementos y otras características, pero yo lo reduje a lo que nos interesa para tratar de comprender el texto, ¿viste? Porque yo empiezo a dar vuelta en círculo y ya saben que no me entiende nadie. Entonces tomo del texto de Parente, que a su vez toma de Finberg, una tipificación sobre el sentido de la técnica, que la distingue según las siguientes características. Parente va a decir que hay que había hasta Heidegger, por lo menos estos insertos en ese debate de técnica y cultura de los alemanes, estos dos modos de entender la técnica. Si entendemos la técnica desde el punto de vista instrumentalista, es decir, la técnica como instrumento, lo que entendemos es que medios y fines están separados. Es decir, los fines los pone el hombre, los pone la cultura, y la técnica simplemente es un medio para acceder a esos fines, ¿sí?
Esta mirada instrumentalista, entonces, además se entiende algo que es muy importante, que lo van a encontrar al principio del texto de Heidegger, que es que la tecnología es neutral, porque claro, que no tiene valores en sí mismo. Que digamos, este típico, que me parece que lo usamos en clase, de bueno, las armas no son malas ni buenas, importan para qué se usan. Esta idea utilitarista, recuerden Mainetti que decía, no, hay que pensar que la técnica no es solo utilidad, etc. Esta idea utilitarista de la técnica implica comprender que hay una neutralidad en el fenómeno técnico y que en todo caso la carga valorativa de las acciones que ejerce en el mundo va a ser una carga dada por la cultura en la que esas acciones están insertas. Entonces, medios y fines están separados, los fines le corresponden a la cultura, la técnica es meramente un medio. Esta es la mirada instrumentalista de la técnica que correspondería a la versión ingenieril, ¿sí? De cómo mirar el sentido de la técnica en aquel momento. En contraposición a esto está la mirada que se conoce en filosofía de la técnica como sustantivismo. El sustantivismo remite a esta idea de sujeto, de sustancia, que veíamos en la clase, creo que en la de Nietzsche, si no me equivoco, o en la de Le Breton. ¿Se acuerdan que yo les expliqué? Para entender muchas de las cosas de esta cátedra tenemos que ver la idea de sustancia, que implica algo que se sostiene en sí para sí, que es sujeto de una acción. La mirada sustantivista de la técnica ya no piensa que la técnica es algo subsidiario, secundario en torno al hombre o a la cultura, sino que piensa ya una interconectividad en esta idea de noción de medio y fin, ¿sí? Pareciera ser que para esta mirada los medios constituyen un modo de vida, un ethos. Hay un ethos, hay un modo de vivir, hay una ética en la técnica, por lo tanto ya no podemos decir que la técnica es una cosa neutral que es solo subsidiaria del ethos de la cultura del hombre. Esto, como ya se habrán dado cuenta, la posición de la cátedra está más cercana de este polo que del instrumentalismo. Aunque después se pueda hacer un montón de distinciones, yo no diría que la cátedra ni yo misma tenemos una posición sustantivista de la técnica, entran un montón de debates ahí, pero para que vean la diferencia, ¿no? La otra característica que me parecía interesante destacar para señalar por qué a Heidegger se lo considera sustantivista es que al considerar a la técnica en sí misma, también como parte del mundo, con un ethos dentro de ella, con intrínsecamente valores, ¿no? También se la considera como ambiente, ¿no? Como un entorno capaz de producir un efecto. Entonces, esto hace que necesariamente la tecnología implique valores que no tengan necesariamente que ver con los valores de uso y que haya que, por lo tanto, que salir a buscarlos, salir a conocerlos, darnos cuenta, entender, develar, y vamos entrando en el lenguaje de Heidegger, qué son esos valores. Bien. Entonces, esto que les decía del sentido de la técnica era un tip para que tengamos en cuenta de dónde sale cómo empieza esta conferencia, ¿no? Ya sabíamos que había un debate entre cultura y técnica, entre ingenieros y humanidades, para ver si la técnica era simplemente un medio para un fin o era un sustantivo, es decir, un sujeto que por su lado aporta a la cultura valores y la transforma, porque esa es la cuestión, que si la técnica es sustantiva, no es neutral y genera transformaciones, bueno, ¿qué son esas transformaciones y en qué sentido las tenemos que valorar o cómo qué sucede en esa relación entre la técnica y la cultura, ¿no? Nosotros ya tenemos alguna trampita cuando planteamos con Mainetti el sentido pigmaliónico de la técnica como tercera fase de la técnica de la cultura, que decimos que tiene un sentido antropoplástico, es decir, que la técnica modifica al hombre y el hombre modifica la naturaleza en una especie de co-constitución, ¿se acuerdan que hablábamos de eso? Ahí ya estamos comprendiendo en qué lugar se quiere parar Heidegger para hacer esa pregunta sobre la técnica como algo que trae valores, que trae transformación, ¿sí? Entonces, esto anticipa también, esta pelotita también es un tip, entonces, ¿qué le interesa a Heidegger? ¿Para qué estamos agarrando este texto? Bueno, cuando lo empiecen a leer, se van a dar cuenta que lo primero que hace Heidegger es decir que preguntar por la técnica es preguntar por su esencia. Ahora vamos, cuál es esta noción de esencia que maneja, y que preguntar por eso es el camino del pensar. Es decir, que pensar es acompañar al lenguaje para llevarlo a un lugar no
convencional. Es decir, que el lenguaje no nos responda, que las palabras, la esencia de las cosas, no esté respondida por algo ya dado, sino que abra a un mundo, si se quiere, creativo para interpretar el fenómeno, vamos a decirlo así. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo hago una pregunta y me respondo con lo que ya sé, no estoy filosofando, digamos, no estoy aprendiendo nada nuevo, no estoy evolucionando a la par del objeto al cual interrogo, ¿sí? Entonces abre la conferencia, cuando lo vean, diciendo que él quiere preguntar por la técnica en un sentido desacostumbrado, en un sentido que traiga una novedad, para preguntarse cuál es una relación libre con ese fenómeno, desconocido aún para nosotros, ¿sí? Entonces, ahí entra esta idea de esencia que, a diferencia bueno, yo cuando les decía rudimentariamente en la otra clase qué significa el término esencia, hablaba de algo que se sostiene en sí, para sí, algo que es el mismo, digamos. Bueno, como les decía también, hay muchas maneras de definir la palabra esencia en filosofía y cumple muchos roles en distintos sistemas de pensamiento, digamos. Pero pongamos que en este caso para Heidegger lo que a él le importa decir al principio de la conferencia es que para entender qué es la técnica, tenemos que darnos cuenta que eso esenciante, eso que le da su sí mismo a la técnica, no es necesariamente una técnica concreta. Así como yo, para entender qué es el árbol, no me basta con ir a mirar cada árbol, porque no es que hay un árbol chiquito en cada árbol al que remiten todos los árboles. Era el ejemplo que usábamos la otra vez. No hay un árbol particular que contenga en sí la naturaleza o las determinaciones o las especificidades de todos los árboles del mundo, así como no hay un perro para todos los perros. Entonces, la esencia no es un modelo abstracto del cual se desprenden todas las cosas técnicas. Entonces, dice Heidegger, si la esencia de algo no puede ser una versión mínima de todos los algo del mundo, ¿qué es? ¿Cómo hago para relacionarme con esa esencia sin esencializarlo, digamos, sin convertirlo en un objeto general para todas las cosas particulares? Espero que se entienda esto. No dice exactamente qué es, pero dice, bueno, iniciemos el camino del pensar. ¿Y qué sería el camino del pensar? Bueno, en parte el camino del pensar es no enjuiciar de antemano, dice Heidegger, no clavarle el juicio tecnofóbico de la técnica es una cagada, perdón, la técnica es demoníaca, dice en un momento, la compara con el diablo, sabiendo que el diablo es lo que te separa de vos mismo. Todo esto en contra de la fase humanista de la interpretación cultural sobre la técnica, que dice, bueno, la técnica es simplemente una amenaza, nos va a destruir a todos. Y Heidegger dice, ya van a ver, spoiler alert, sí, la técnica es una amenaza, nos está destruyendo a todos, pero no es el problema... guarda con la trampa, no está diciendo que es neutral. El problema no es que nos va a destruir a todos, sino el problema es que nosotros no nos estamos relacionando de manera libre y natural con la técnica, sino que estamos dejando que nos domine sin comprenderla. Ese sería como el final del texto, pero vamos por parte. Entonces, preguntar por la técnica inicia un camino del pensar que busca desocultar algo que nos está oculto, que está oculto hasta el momento, y que en ese ocultamiento sucede la tensión que hace que la técnica se convierta en un peligro, ¿sí? Entonces, la pregunta central del texto es cómo relacionarnos de manera libre con la técnica, experimentando sus limitaciones, es decir, sabiendo cuáles son sus peligros, pero sabiendo cuáles son sus virtudes también, ¿sí? ¿Por qué? Sí, demonizar, es decir, tener una posición tecnofóbica contra la técnica, es un problema, porque la técnica ya existe y ya emplaza y ya distribuye nuestras formas de vida. Es un problema. Divinizarlo, es decir, creer que la técnica no tiene ningún peligro, que no ha traído ninguna catástrofe en la naturaleza, también es un peligro. Entonces, tanto divinizar como demonizar, como considerarla de manera neutral, a la técnica son las vías, los caminos, dice Heidegger, que nos alejan de este caminar con la esencia de la técnica. ¿Sí? Entonces, en esta pelotita lo que van a encontrar es eso, el sentido inicial del texto, el sentido general del texto, que es lo que le interesa. Y ahora sí vamos a una explicación más cabal de qué es esta idea de esencia. Yo le decía, no es un modelo abstracto para todos los perros, o sea, no es el perro de todos los perros. Preguntar por la esencia, dice Heidegger, es preguntar qué es algo, ¿no? Dice Heidegger. Ahora, cuando dice, al principio, ni bien al principio empieza el texto, dice que
lo que sucede en el lenguaje natural, volvemos a esta idea de las respuestas convencionales, es que cuando hacemos una definición, cuando hacemos una pregunta sobre qué es la técnica, nos aparece una definición antropológica y nos aparece una definición instrumental. Ambas definiciones son correctas, pero no son verdaderas, va a decir Heidegger. ¿Qué es la definición antropológica? La siguiente, es decir, que la técnica es un hacer del hombre. Es decir, que la técnica es algo subsidiario al modo de existencia del hombre y que el modo de existencia del hombre trajo a la naturaleza un modo de hacer que es propio de él mismo, ¿sí? Es una respuesta, va a decir Heidegger, correcta, pero no es del todo verdadera porque no se corresponde a la esencia de la técnica, porque, otro spoiler alert, la técnica no va a ser solo un producto del hombre. Es más, desde mi posición filosófica podríamos decir que hay hombre porque hay técnica, no al revés. Esa es la cuestión. Segunda definición correcta, pero no verdadera. La instrumental, la que citábamos hace un momento en el debate contra los sustantivistas. Heidegger dice, sí, es correcto que la técnica es un medio para un fin, pero tampoco es verdadero. Esa idea de que la técnica es un medio para un fin puesto por la cultura, como si la cultura fuera algo que pudiera prescindir de la técnica o que existiera por fuera de la técnica, no es una respuesta que comprenda o desoculte el valor esencial de la técnica como fenómeno natural. ¿Sí? Entonces, pregunta de parcial esta generalmente está. ¿Son correctas las definiciones antropológicas e instrumentales? Sí, son correctas, pero no alcanzan, no son verdaderas, no están en correspondencia con la verdad. Y esta palabra la pongo porque verdad va a ser uno de los conceptos operadores que vamos a estar hurgando acá, ¿sí? Ahora, preguntas que se suscitan con la lectura esta de Heidegger. Si la técnica no es un mero medio, es decir, si lo instrumental es correcto pero no alcanza para hacer toda la definición, ¿qué pasa con la voluntad de dominarla? Es decir, si la técnica no depende de la voluntad del hombre, ¿la podemos controlar? Piensen ahora, están esta pregunta con la inteligencia artificial. ¡Ay, nos va a gobernar, va a venir Skynet, nos va a gobernar la inteligencia artificial! Si la enfocamos así, no me quiero extender ahora porque no estamos en clase y no podemos debatir, pero bueno, es una pregunta, diríamos, trivial, inconducente, porque no se trata de dominar algo que nunca dominamos, porque no nos corresponde, no es únicamente un hacer del hombre, un solo mero medio del hombre. Es una buena pregunta para darnos cuenta por qué esa definición es insuficiente. Ahora, si son correctas, igual me sirve para pararme que sea el punto de partida de mi indagación, de este camino del pensar. Yo puedo preguntar, dice Heidegger, si son estas, si es un hacer, si es un medio, si es una acción, una actividad que ejerce una transformación en el mundo, la técnica. Puedo preguntar, para empezar este camino del pensar, para usar como punto de partida esta respuesta correcta pero no verdadera, puedo preguntar qué es esa causalidad o cómo es esa causalidad que es parte de este hacer que es la técnica, ¿no? Si la técnica es un hacer, ¿cómo hace? Sería, ¿sí? Y, bueno, exactamente, me leo a mí misma, es exactamente lo que iba a decir. Esa pregunta, ¿cómo es la causalidad? Heidegger, ni bien arranca la conferencia, la responde con la cuádruple causalidad que arrastramos los filósofos desde Aristóteles hasta aquí, ¿no? Ahora vamos a ir hacia ello, pero esta idea de causalidad, el ejemplo lo van a ver en el texto, es el platero que hace la copa, le permite a Heidegger separar, encontrar 4 dimensiones, ¿sí?, que aparecen, que causan, que son las fuerzas que ejercen la producción, que es ese hacer de la técnica, ¿sí? Entonces, lo repito porque esto es importante para comprender el texto y me parece que les puede servir. Las respuestas, él siempre en todos, es usual que él opere así, para ir a encontrar, para desbordar las respuestas comunes a las cosas, siempre arranca de las respuestas comunes, después las desborda y dice la suya, la que le interesa a él. Bueno, en la conferencia hace lo mismo. Quiere preguntarse por la esencia de la técnica, parte de las respuestas usuales, que son las antropológicas instrumentales, y parado ahí, sabiendo que no es del todo verdadero eso, se pregunta por qué es esa responsabilidad, qué es esa causalidad, ese traer, ese hacer, que es la actividad técnica en sí misma, y a partir de ahí empieza su decurso, ¿sí? Dice que lo que es la técnica, es decir, su esencia, esto es lo que estamos hablando, su esencia, lo que es la técnica, aparece develado si
pensamos qué es esa causalidad que la técnica permite. ¿Sí? Solo en este desvelar acaece de un modo propio lo verdadero, dice. Hay algunas citas que yo se las puse para que ustedes puedan relacionar lo que yo estoy diciendo en castellano con el modo de escribir de Heidegger, que no es tan transparente, digamos, ¿no? Allí donde se da este desvelar, ¿qué desvelar? El desvelar de la cuádruple causalidad. Acaece, es decir, aparece de modo propio, es decir, propiamente lo que es en sí la verdad, ¿sí? La esencia de la técnica. Todavía estamos en esta parte introductoria, fase introductoria del texto. ¿Por qué? Este cuadrito tiene que ver con cuál es la amenaza. ¿Por qué Heidegger? Yo se los dije un poco en la introducción. ¿Por qué Heidegger está tratando de iniciar este camino del pensar para reencontrar la esencia de la técnica? ¿Por qué? Porque se da cuenta que cuanto más queremos tener una actitud de dominio, de ultraje o de control en sentido autoritario con la técnica, más la técnica misma se vuelve amenazante, ¿sí? Esto también se los había puesto, a veces, como generalmente este texto está antes de Immunitas, que ya entiendo que Laureano empezó con su clase sobre Expósito, Immunitas. Es también un tip para que puedan conectar este texto también después con Expósito, ¿no? Porque pareciera que si queremos protegernos, pero para protegernos seguimos dominando y seguimos queriendo controlar, multiplicamos el mal del que nos queremos proteger. Eso está para pensar, ahora no hay tiempo, pero bueno, que quede en esta idea de lo esencial, que quede ahí el tip y el salto hacia el otro texto. Bien, entonces, ya sabemos, ya nos ubicamos en un debate en el sentido de la técnica de esa época. Ya sabemos qué es lo que le interesa a Heidegger en este texto abordar. Ya sabemos sobre qué se pregunta, es decir, sobre esa esencia de la técnica y de dónde se para responder. Y dijimos que, según él, lo que le permite acceder a esa esencia de la técnica, que es lo que se está preguntando, es indagar esa noción de cuádruple causalidad. Ahora, yo les decía que esa cuádruple causalidad son las fuerzas que permiten a algo nacer, aparecer, salir del oculto, dice Heidegger, ¿sí? Bueno, esto va a ser este verbo, el verbo con el que Heidegger va a denominar la acción de la técnica, va a ser el verbo ocasionar. Van a ver que es un verbo que también es la acción del hombre. Bueno, esto no es casual, la redundancia, no es casual. La acción del hombre tiene que ver con ese ocasionar y la acción de la técnica también tiene que verse con ese ocasionar porque las causas, en definitiva, si bien pueden operar de manera distinta, son las mismas. Vamos a ver ahora qué es lo que estoy diciendo. Ocasionar es hacer aparecer. Recuerden que yo les dije hace unos minutos que Heidegger es parte de la tradición fenomenológica de la filosofía. Recuerdan la idea de fenómeno, creo que le hemos hablado en clase también, lo que aparece, lo que se permite percibir, ¿no? Entonces, hacer nacer, digamos, o traer a la presencia, esa es la palabra que usa Heidegger, hacer aparecer, hacer brotar, desocultar, son todos sinónimos que usa Heidegger para pensar qué es lo que nace en un sistema en relación, ¿no? Un sistema de fenómenos, ¿sí? Más allá de las causas en sí. Vamos a dejarlo ahí, pero tengan esta idea que todos esos sinónimos, hacer aparecer, de desocultar, de velar, qué sé yo, tienen que ver con esta idea de ocasionar, es decir, de actuar sobre la cosa y hacer que la cosa transformara algo y hacer salir algo, ¿sí? Traer ahí delante, coligar, todas estas son palabras que usa Heidegger. Todo esto es ser responsable. Me interesa esto, ¿no? Nos interesa para bioética esta idea de que ser responsable no es solo moral, no es solo hacerse cargo de, en un sentido moralista o en un sentido de una falta, ¿sí? De soy responsable sobre algo de lo que hay una carencia, ¿sí? No es moral, es ocasionar, es provocar, es hacer. Provocar también es una palabra. Ahora, ¿y qué es ese ocasionar? Bueno, va a decir que es poiesis. Poiesis es la palabra griega para la creación en la naturaleza. ¿La naturaleza quién es? Physis. Entonces, la poiesis es parte de la physis y los hombres también somos parte de la physis, con lo cual, si hay tecné, si hay técnica en la physis, es porque hay una poiesis de la cual participamos los hombres, que también participa la naturaleza y que es esa tecné. ¿Sí? Traer aire delante, hacer aparecer, desocultar, brotar, ¿sí?
traer algo del estado de ocultamiento al estado de desocultamiento poniéndolo enfrente, poniéndolo delante. Van a ver que abundan estas metáforas. ¿Por qué poniéndolo enfrente? Porque el fenómeno se percibe. Si el fenómeno no es percibido por nadie, no es fenómeno. Este es el problema de la fenomenología, para si hay algún filósofo escuchando, bueno. No nos vamos a enredar con eso ahora, pero está esta idea de que el poner delante del oponer, del poner a seguro, de ocultar, es ese juego de comprender que la naturaleza no está todo dado, como creían los romanos, o como, según Heidegger, los romanos tradujeron mal a los griegos, ahora vamos a ver esto, no está todo dado, sino que la naturaleza, lo que aparece, lo que se ve adelante, es en realidad la punta del iceberg de un montón de juegos de fuerzas que, como en el caso de Nietzsche, son enigmáticas, son dionisíacas, son caóticas, desbordan, ejercen presión sin ser vistas o sin ser entificadas, va a decir Heidegger, sin ser convertidas en cosa, ¿sí? Entonces, veníamos hablando de qué es ese ocasionar, qué es ese hacer, qué es esa actividad que la técnica produce, qué es ese ocasionar. Bueno, ese ocasionar es la cuádruple causalidad que Heidegger explica con el platero. ¿Qué es esa causalidad? Primero vamos a decirlo en castellano. Se dan cuenta, estoy queriendo traducir esto. Bueno, a ver. Cuádruple causalidad quiere decir cuatro causas. Cuatro causas que son cuatro fuerzas que producen el fenómeno, ¿sí? Primero, la causa material. Como su nombre lo indica, la materia de la que está hecha la cosa, ¿no? La materia, concibamos como concibamos la materia. La materia puede ser visto con algo que tiene potencia virtual, digamos, que está en movimiento, no necesariamente algo sólido. La materia, la causa material. ¿De qué está hecha la copa? Estamos hablando de la copa como ejemplo. ¿De qué está hecha la copa? Bueno, está hecha de cobre, está hecha de no sé qué, le tuve que pegar, la forjé, la templé, qué sé yo. Causa formal. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la figura? ¿Sí? ¿Cuál es la forma en sentido abstracto? ¿Cuál es la figura que hace que esa materia tenga una organización, tenga una forma reconocible y separable de otras materias? ¿Por qué una copa es una copa y no es un pedazo de metal derretido? Bueno, porque tiene forma de copa, ¿no? Entonces, lo formal es una causa también. Es una de las fuerzas que causan el fenómeno copa, ¿sí? Causa final. Bueno, no es difícil de entender. ¿Para qué sirve la copa? Bueno, la copa sirve para servir agua, en todo caso para derramarla, ¿no? Y esto es interesante. Piensen que la causa final, como nosotros veníamos diciendo, que, por ejemplo, en el caso de la visión instrumentalista de la técnica, que decíamos que la técnica es un medio para fines dado por la cultura, fíjense que Heidegger, ahora más adelante lo vamos a ver, va a decir que, bueno, el problema es que la cultura se arroga la finalidad de ser la dueña, la dominante de los fines de la técnica, pero las causas finales propias, intrínsecas a la técnica misma, también condicionan la causalidad de esa copa emergente. Es decir, si yo quiero por ejemplo, si estoy inventando una rueda, bueno, qué pavada, pero si quiero mover un objeto como un auto y quiero que se mueva y se deslice bien, no voy a hacer una rueda cuadrada, porque el fin que tengo condiciona el modo en que voy a diseñar el objeto tecnológico, ¿se entiende? O sea, el futuro, el objetivo que tengo sobre el objeto, tracciona también sobre el modo de distribución de la causa. Que es una cosa que parece obvia si lo estoy diciendo, pero que para la cultura, cuando se pone en el lugar de dueña y señora de los medios técnicos, olvida que todo el tiempo en el taller o en la invención tecnológica o en el diseño tecnológico, para hablar en un lenguaje más contemporáneo, en el diseño tecnológico todo el tiempo estamos condicionados por la finalidad de lo que se quiere hacer, y esa finalidad retorna sobre la materia disponible para el diseño, para la construcción o para la utilización del objeto, ¿sí? Entonces, causa material, ¿de qué está hecho? Causa formal, la forma, la figura. Causa final, ¿para qué sirve? Y, finalmente, causa eficiente. Causa eficiente, ¿qué fuerzas son lo que efectivamente efectúan el coso? En este caso, el caso de la copa, podría ser el artesano, ¿no? El artesano que eficiencia, bueno, tiene muchas acepciones. Filosóficamente este término por algo está en Aristóteles y por algo después prosigue en la epistemología, digamos, no es un término caro para la filosofía,
Se me durmió una pierna, por eso me estoy moviendo. Pero bueno, lo interpretemos así para comprender el texto. Entonces, fíjense lo que sucede acá. Les puse esta cita para que vean que lo que estoy diciendo, para ver cómo se traduce lo que estoy diciendo en el texto. A lo que tiene como consecuencia un efecto, llamamos causa. Sin embargo, una causa no es solamente aquello por medio de lo cual es efectuado algo. Distinto. También el fin, según el cual se determina el modo de los medios, vale como causa. Esto que les estoy diciendo, el fin condiciona también la distribución de los medios, con lo cual el fin también es una causa, ¿no? Por eso es causa final. Donde se persiguen fines, se emplean medios. Donde se emplean, puse esta cita a propósito, porque después vamos a ver que emplazamiento es uno de los conceptos que tenemos que aprender en este texto. Entonces repito, donde se persiguen fines, se emplean medios. Donde domina lo instrumental, es decir, esta idea de un medio para un fin, allí prevalece la condición de causa, la causalidad. Entonces, nuestra causalidad acá va a ser esta cuádruple causa material, formal, final y eficiente. Entonces, para terminar este aspecto, esta bolita del ocasionar, esta última cita. El ser responsable tiene el rasgo fundamental de dejar venir al advenimiento. El ser responsable, es decir, este modo de causar, tiene un rasgo esencial que es no solo querer dominar, querer conseguir las cosas forzándolas, sino dejar venir el advenimiento, que quiere decir escuchar a la materia, escuchar lo que la materia permite, escuchar lo que proviene y prestar atención a esa relación causal, de retorno, de relación entre la técnica, la naturaleza y el hacedor, digamos, ¿sí? Lo que puse esta cita horrible para que traten para que les haga sentido y ya entremos a esta idea de que lo importante para Heidegger es una relación equilibrada entre el hacer y la escucha de lo que se hace, que tiene todo que ver con la mirada de la cátedra, con la puesta de la cátedra sobre una bioética sintomatológica, ¿no? En el sentido de que la bioética como médica de la cultura ve los síntomas, escucha para detectar la enfermedad de fondo, bueno, lo que hablamos siempre en las clases, y la posición que tiene la cátedra con respecto a la técnica, pensándola también ni desde la tecnofobia, ni desde la tecnofilia, pero tampoco pensando que la técnica es neutral, ¿no? Sino que hay un hacer que requiere de ambas cosas, que el ocasionar de la técnica hay que comprenderlo en esta dualidad entre lo que deseo hacer y lo que me permite hacer lo que ya he hecho antes. Es un poco espiralado, pero es una relación, como dijimos, co-constitutiva, con lo cual importa contener ambos polos en la ecuación, que era lo que decíamos también en la clase de Nietzsche sobre la importancia de salir de la ceguera epistémica, es decir, cómo se salía de la ceguera epistémica, teniendo en cuenta que lo apolíneo y lo dionisíaco como representantes arquetípicos del aspecto racional e irracional de la ciencia y la cultura, era necesario tenerlas, operar con ellas de manera equilibrada, que es lo que se equivocó Edipo, ¿se acuerdan? Bueno. Entonces, lo del advenimiento, en el sentido de dejar venir el ser responsable es el ocasionar. Entonces, definición de ocasionar, esta cosa ilegible. Bueno, esta cosa ilegible lo que quiere decir es, ocasionar es ser responsable, ¿en qué sentido? En el sentido de efectuar, de hacer, en este sentido de estas cuatro causas. El platero ejerce una cuádruple causalidad, es el que ocasiona la copa, es responsable de ella en esta interrelación que es ser un ser natural y técnico a la vez. ¿Bien? Lo siento mucho. Bueno, entonces, ya sabemos que la esencia, ya sabemos que estamos preguntando por la esencia de la técnica, ya sabemos que para salir de la esencia de la técnica o para entenderla, empezamos a preguntarnos por cuál era su rasgo esencial, y su rasgo era esencial era un modo de hacer, un modo de ocasionar, un modo de traer ahí delante. ¿Hasta acá vamos? Bien, entonces, ¿y qué es ese hacer y ese ocasionar? ¿Y qué es lo que trae? Bueno, para eso nos tenemos que preguntar por esta palabra difícil y cara para los filósofos de qué es la verdad. Bueno, eso que trae
adelante, el artesano, el técnico, el ocasionar, eso que saca del oculto, el ocasionar, es la verdad. ¿Y qué verdad? La verdad como correspondencia, es decir, ¿se acuerdan que hablábamos de, bueno, una verdad como correspondencia es una verdad que se dice a sí misma verdadera porque corresponde a un axioma planteado de antemano? Esa era una manera que lo habíamos planteado. También lo habíamos planteado como la verdad que responde a una garantía trascendente, como, bueno, Dios es verdadero, entonces lo que hay acá es verdadero solo si corresponde al modelo o a la idea de Dios, ¿no? Bueno, Heidegger tiene su concepción de verdad, que no es esta de representación, ¿sí? Es esta idea de salir del oculto. Heidegger dice que cuando los romanos tradujeron aletheia, que era la palabra para hablar de la verdad, a veritas, veritas es en latín y aletheia es en griego, sacaron, en esa operación, en esa traducción, sacaron una dimensión importante de la noción de verdad, que era la dimensión cíclica, la dimensión de la physis, esta dimensión de la naturaleza, de lo que desborda, de las energías, de las fuerzas enigmáticas que están pujando detrás de lo que está en la presente para, lo siento, y repito, lo siento, y que conforma parte del sistema, ¿no? Los romanos se equivocaron porque, decía Heidegger, porque designaron como verdad lo que podemos ver sin tener en cuenta que detrás de todo eso hay un montón de fuerzas operando y que son las que hacen a la verdad. Lo mismo pasa con el término, no está acá, me acuerdo, parece que está en otro texto, que cuando el término naturaleza, los romanos tradujeron physis, para los griegos physis era naturaleza, incluía esta forma cíclica de fuerzas, etc. Y los romanos lo tradujeron por natura, y natura era lo visto, bueno, los árboles, los ríos, lo que está ahí. Y no todo eso otro que no vemos y que forma parte de las causalidades temporales, espaciales, ontológicas, diría, del ser, de la naturaleza. Entonces a aletheia le pasó eso. Aletheia era la verdad en el sentido de que era lo que logró emerger de ese sistema de fuerzas ocultas. Entonces la verdad era lo que se ponía ahí enfrente, ¿no? Otra vez el fenómeno. Fíjense que acá puse justamente que antes entendíamos la verdad en el sentido de representar una cosa, es decir, generar un modelo que representa una cosa. Y Heidegger va a decir, bueno, esto sí, de nuevo, es correcto, pero no es verdadero, porque en realidad la verdad tiene todo esto otro, que es esta forma natural, sistémica, transformativa, alquímica de ver cómo funciona la naturaleza. ¿Y qué hace la verdad acá? Bueno, dice Heidegger, guarda, entonces pará. Si la técnica es un modo de salir del oculto, es decir, si la técnica coliga a la naturaleza y la provoca y hace cosas con ellas y produce la técnica con ella, entonces, guarda, la técnica también produce verdad. Bueno, dice Heidegger, si prestamos atención a esto, se abre una región distinta para la esencia de la técnica, ¿sí? Nos damos cuenta, en este caso, que la técnica también produce verdad y por lo tanto también es un modo de salir del oculto. Por lo tanto, la técnica tiene tanto derecho de ser llamada sustantiva, de ser llamada sujeto, de ser portadora de valores, como la cultura. ¿Sí? Fíjense cómo va cerrando lo que veníamos diciendo. La técnica, tanto como la cultura, desoculta, trae verdades, produce, inventa, crea, emplaza, modifica, transforma la naturaleza en otra cosa, también parte de la naturaleza. ¿Me siguen? Entonces la técnica produce verdades. Bueno, hasta acá todo bien. Esto a algunos humanistas de la época de la Alemania por ahí probablemente les daba un poco de urticaria, ¿no? Un utilitarista que dice, la técnica cómo va a tener verdad y cómo va a tener valores, la técnica importa quién la usa. No la piensan dentro del marco de la misma naturaleza, ¿no? Bien, hasta acá con la noción de verdad. Ya terminamos. ¿Pero qué pasa? Dice Heidegger. Bueno, si ya me descubrí que la esencia de la técnica esencialmente era un ocasionar y que este ocasionar es producir, inventar, traer verdades también, cabe la pregunta de qué le pasa a la técnica moderna que además de producir verdades se trajo unas cuantas tragedias. ¿La tenemos que considerar como una fatalidad la técnica moderna? Esto no lo dice así Heidegger, pero lo podríamos decir nosotros, que lo venimos diciendo. Esta técnica concretamente, ¿es toda la técnica que podemos tener o puede haber otros modos en los que la técnica se desoculte a sí misma y encuentre vías más fértiles, más dignas para una bioética global del siglo XXI? Bueno,
volvamos a Heidegger y preguntémonos, entonces, fijémonos cómo Heidegger dice, está bien, entonces, si la esencia de la técnica moderna es salir de la técnica común, es salir del oculto, cabe la pregunta, ¿qué tipo de desocultamiento o qué tipo de verdad implica la técnica moderna? O sea, la técnica que es contemporánea a él mismo, ¿no? ¿Me entienden esta diferencia? Porque también suele ser pregunta de parcial. Una cosa es cómo comprendemos a la técnica como fenómeno esencial, natural y humano, y otra cosa es cuál es el modo en el que la técnica moderna, es decir, la de su época, realiza esa producción o ese ethos. ¿Cuál es el modo de existencia, de ser de ese momento en el que Heidegger da su conferencia de la técnica? ¿Sí? Entonces se pregunta, dice Heidegger, bueno, está bien, sigue siendo un modo de salir de lo oculto, pero es distinto al del platero que hace la copa. El platero que hace la copa está ahí con los materiales, es un modo artesanal de lo técnico, ¿no? ¿Dónde está la novedad en el siglo XX? Dice Heidegger, en el que la técnica ya bien entrado el capitalismo industrial, digamos, ¿no? Postindustrial, que además había había estado muy implicada en la organización del genocidio nazi. ¿Dónde está lo nuevo? Dice Heidegger. Bueno, no hay un traer así delante en el sentido poético. Acuerden que poiesis era ese arte de la naturaleza. Podemos, spoiler alert, esto va a tener que ver con que no hay, en la técnica industrial, la técnica moderna, no hay una escucha, ¿no? Hay como, bueno, ahora vamos a ver qué es lo que hay. No es como el molino, dice Heidegger, que depende de si hay o no viento, ¿no? El molino va a funcionar si el viento le empuja las aspas. La técnica moderna es un salir del oculto que tiene una característica especial, va a decir él. Y este es el verbo que se tienen que aprender, es el verbo que, ¿se acuerdan que lo usamos hoy en emplear? El verbo es emplazar, ¿sí? Emplazar es provocar, es decir, es ir hacia la naturaleza y convertirla o solicitarla, dice él, para algo que yo necesito, sin pensar en la reciprocidad de necesidades, ¿sí? Sino, para decirlo en castellano, veo un árbol y en vez de ver un árbol y ver toda la biodiversidad que depende de ese árbol y cómo las raíces se conectan con el reino fungi, qué sé yo, lo que se imaginen, veo un árbol y veo muebles, veo una madera. Entonces solicito a ese bosque para convertirlo en madera. O veo un bosque en un terreno que me interesa y lo que veo es un negocio inmobiliario. ¿Se entienden? Emplazar es eso, es provocar, es decir, dominar, tratar de capturar, esta es la palabra, capturar aquello de la naturaleza que me sirve para mis fines. ¿Para mis fines de quién? De la técnica y por ahí de la cultura. Entonces, ¿el problema dónde está? Está en que la cultura malinterpreta la técnica porque piensa que la técnica no tiene valores, pero si analizamos la esencia de la técnica, nos encontramos con que la técnica es un modo esencial de salir de lo oculto y nos encontramos que en específico en la técnica moderna hay un modo de salir de lo oculto súper violatorio de la naturaleza. Por eso, Heidegger inaugura una corriente ecológica del pensamiento, aunque a uno no le parecía. Yo cuando lo empecé a estudiar no veía por dónde salía eso y después me di cuenta, claro, sí, también en Heidegger hay la posibilidad de una filosofía, digámoslo así, del medio ambiente. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Pueden repetir. Cita, para ver lo que estoy diciendo. El hacer salir del oculto que prevalece en la técnica moderna, o sea, el modo de hacer, de existencia de la técnica moderna, es una provocación que pone ante la naturaleza la exigencia de suministrar energía que como tal pueda ser extraída y almacenada. Veo una montaña, veo una cantera para sacar litio. Veo el mar, veo un lugar para pesca indiscriminada. Y así con todo, ¿sí? Entonces, esto de emplazar tiene que ver con esa provocación de exigirle a la naturaleza ser un suministro para un modo de existencia, ¿sí? Otra cita acá, que me interesaba por lo siguiente. En la región de estas series imbricadas unas con otras. ¿Por qué? Porque el ejemplo que usa para explicar esta estructura de emplazamiento, que ahora vamos a ver, se llama Gestel, es el de la central hidroeléctrica, que a diferencia del molino de viento, que depende del momento en que el viento sopla, digamos,
ya implica una estructura, una construcción que está en relación con el ambiente, sin el cual tampoco funcionaría, digamos. El ambiente se vuelve necesario, un suministro necesario para el funcionamiento de esa central. Y me interesaba, por eso estaba leyendo esta cita, en la región de estas series imbrincadas una con otras de solicitación de energía eléctrica, la corriente del Rin aparece también como algo solicitado. Me interesaba marcar esta idea de imbrincadas una con otras porque fíjense cómo esta categoría de técnica moderna es una categoría mucho mayor que la de instrumento, también por esto, porque permite pensar, filósofos más actuales podrían decir pila, ¿no? Permite pensar cómo las capas de tecnicidad, digamos, de ya no de elementos técnicos, sino de conjuntos técnicos, se van superponiendo unas por otras y aún así funcionan todas en un sentido. Es decir, la central hidroeléctrica no es solo la central, también es la conexión con la red eléctrica, también es la conexión con las casas y la bajada y las trifásicas y lo que sea, ¿sí? Y todo eso funciona en la medida en que el río es catalogado, categorizado o incluido en ese circuito técnico como una fuerza que es la que produce la transformación de esa energía cinética en energía eléctrica. ¿Sí? Entonces, técnica moderna, a diferencia de la esencia de la técnica en general, tiene estas especificidades. ¿Cuáles son esas especificidades? La de solicitar a la naturaleza, la de provocarla, ¿sí? Último concepto para entender el texto que me parecía relevante que repasemos juntos. El concepto de existencia. Bueno, si esta técnica moderna provoca a la naturaleza para tomarla como suministro de energía, ¿cómo la ve a la naturaleza? ¿La ve como objeto? No, dice Heidegger. Listo, chao. La palabra existencia caracteriza, o esta estructura de Hegel caracteriza, es una forma de caracterizar el modo en el que está presente lo que es, en el modo en el que está presente la naturaleza para esta manera de ver el mundo, ¿no? Esto que les decía, si veo al bosque como posible mueble, lo caracterizo como existencia, como algo que existe y que lo puedo, que existe, que está en movimiento y que lo puedo convertir, transformar en otra cosa, ¿sí? Las existencias, va a decir Heidegger, están para ser solicitadas. Lo interesante acá es que este es el giro que da el texto, que si me doy cuenta que, primero que la técnica no es simplemente un medio, sino que es parte de la naturaleza, tiene una carga valorativa y tiene una forma de distribuir y de hacer salir lo oculto, la vida, la cultura. Y si me doy cuenta que la técnica moderna tiene este modo de dominante, este modo provocador, este modo de obstante, de poner a seguro, de industrial, mecanizado, de organizar nuestra existencia, también me doy cuenta entonces, en tercer lugar, que todas las cosas están listas para ser capturadas, sometidas y explotadas por ese modo de ser de la técnica moderna, entonces también me doy cuenta que los humanos también son existencias dispuestas para ser solicitadas. ¿Sí? También son parte de este modo de salir del oculto que es esta estructura de emplazamiento. ¿Sí? Terrible. Si uno piensa en cómo, no me quiero meter en detalle, pero si en la economía de la atención o en la economía algorítmica en la que estamos, hasta todas nuestras interacciones dejan una huella y pueden ser capturadas para hacer movilizar una maquinaria económica que en algún punto nos retorna sobre nosotros, ¿no? Ahí habría una línea también de investigación para pensar a quien le interese Heidegger. ¿Qué es esto de que nosotros también somos capturados como productores de energía que es necesaria para mantener el funcionamiento de una estructura de dominancia que no retorna sobre nosotros mismos como ambiente, como medio de esa estructura. Qué interesante, ¿no? Bueno, dicho eso, esto no termina tan terrible, ¿no? Pero leamos esta cita antes de la última bolita. Esta cita: aquella interpelación que provoca esta idea de esta estructura de emplazamiento, que coliga al hombre a solicitar lo que sale del oculto como existencia. Es decir, aquella manera de ser de la cultura
que invita al hombre a expoliar la naturaleza en tanto existencia, lo llamamos ahora estructura de desplazamiento. Ahí está la página donde está esa definición. ¿Qué tip? El tip para entender qué es una existencia es que ver a las cosas, a los objetos de la naturaleza como existencia es desocultar, es comprender qué transformación llevó a que ese objeto esté ahí de esa manera y qué transformación puede suscitar. Perdón, me enredé ahí. Lo que quería decir eso cuando puse ese tip es, ¿se acuerdan que ahí está el ejemplo, cuando lo vean, cuando habla de esto, el ejemplo de un avión? Si uno ve el avión solo como objeto, lo ve recortado de toda la estructura que implica. Ahora, cuando vos ves el avión como una existencia, vos lo ves en el marco de una red de aeropuertos, de una red turística, ves también, por ejemplo, las fuerzas físicas que lo permiten sostenerse en el aire, como la capa límite en las alas, bueno, etcétera. Uno puede ver aquella cuádruple causalidad que lo trajo, lo sacó de lo oculto como invento, como emergencia, y también aquellas transformaciones que el avión mismo puede realizar. Bueno, también podría posicionarse en, bueno, qué transformaciones ejerce sobre determinados territorios que haya o no llegada de aviones, permite la conectividad, no la permite, ¿se entiende? Dejar la idea de Heidegger con esto de existencia en contraposición a esencia, ¿se dan cuenta? Es, bueno, si lo esenciante es esa productividad de la naturaleza que oculta y desoculta como modo de poiesis, como modo de un brotar, de un hacer, ¿sí? Si el aspecto productivo de la naturaleza es eso esencial que produce la aletheia, que produce la verdad, ¿qué es eso que está del lado ontificado o entificado? Si lo esencial es la actividad poética, ¿cuál es el nombre del otro polo de esa acción, que es el polo de las cosas que efectivamente existen? Bueno, dice Heidegger, le ponemos existencias siempre y cuando tengamos en cuenta que no son objetos terminados, sino que son producto de una transformación y a la vez van a ser medio de otras transformaciones. Es lindo esto, pese a que el texto es difícil, pero es lindo porque es una manera, no es la única, ¿no? La fenomenología no es la única manera, pero es una manera de empezar a pensar relacionalmente. ¿Sí? Empezar a pensar en términos de qué cosas son las cosas en sí mismas, pero no solo en sí mismas, sino en relación a otras cosas que también transforman y con las que también componen. Para finalizar, entonces, teníamos que había un debate en la época de Heidegger sobre si en la relación entre cultura y técnica, ¿sí? Si la técnica era instrumental, solamente un medio o un hacer del hombre, o si la técnica era un sustantivo, es decir, algo en sí mismo que tiene predicado, que tiene valores, que ejerce una transformación en la realidad. Dentro de ese debate dijimos que a Heidegger le interesaba preguntar entonces qué es la técnica, cuál es su esencia, y que para responder por esa esencia él decía, ok, partamos de las respuestas que son correctas, pero no verdaderas, y descubramos ahí qué es ese hacer. O sea, si la respuesta correcta pero no verdadera era, bueno, hay un hacer, una actividad antropológica del hombre, bueno, ¿qué es ese hacer? ¿Cómo se hace? Entonces ahí teníamos las 4 causas. Esas 4 causas me develaban, es un modo de hacer que él llama ocasionar, con el platero, ¿sí? Ocasionar ¿qué? Bueno, ocasionar algo que emerge, algo que es verdad en el sentido que es parte de ese circuito de la naturaleza, la aletheia, y que cómo sucede o cómo acontece ese modo de salir del oculto en su actualidad. Bueno, de este modo, de un modo de estructura de desplazamiento a la Gestalt, emplazando ¿qué? Las existencias, que son los seres de la naturaleza en relación de transformación. Lo último que les dije fue que, bueno, ¿se acuerdan que al principio yo les había dicho que para Heidegger, bueno, él decía algo, lo dijimos acá en la primer filmina, cómo relacionarnos de manera libre con la técnica y experimentar sus limitaciones, habíamos dicho, ¿no? Que considerarla neutral no era un camino, divinizarla tampoco como hacen los transhumanistas tampoco es un camino, y demonizarla como hacen los humanistas en contra de la técnica tampoco es un camino inteligente. Ninguna de estas 3 maneras de relacionarse con la técnica es una relación libre. A Heidegger le interesa mucho esto, ¿no? ¿Qué es esa libertad? ¿Cómo ser libres en este esquema? Bueno, la respuesta para él va a estar en justamente ese camino del pensar que inicia la pregunta que estamos recorriendo, implica también encontrar sus limitaciones.
ese camino de pensar implica descubrir cuáles son las virtudes, la potencia creativa de la técnica como un modo de salir del oculto y cuáles son sus limitaciones. Si yo divinizo la técnica, no veo sus limitaciones. Si demonizo la técnica, veo solo sus limitaciones. Si pienso que es neutral, no veo cuáles son las transformaciones que ejerce en el mundo. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Entonces, tiene que haber una forma de acceso libre a la técnica que me permita ver sus virtudes, ver sus limitaciones y tratar de instalarme en el mundo que la técnica transforma y permite. En ese sentido, una de las respuestas que Heidegger encuentra después de todo este caminito es que sí, la naturaleza está siendo emplazada como existencia, el hombre mismo también está siendo emplazado como existencia, pero, precisamente, va a decir Heidegger, en la estructura de emplazamiento que amenaza con arrastrar al hombre, o sea, convertir al hombre también en materia prima, ¿no? Al solicitar como presunto modo único de hacer salir lo oculto y que de esta manera empuja al hombre al peligro de abandonar su esencia libre. Precisamente, su esencia libre, porque estamos diciendo que si las estructuras de emplazamiento coligan al hombre y lo emplean para sacarle energía para vivir, le están sacando libertad, ¿no? Precisamente en este extremo peligro viene a comparecer la más íntima, indestructible pertenencia del hombre a lo que otorga, siempre que nosotros, por nuestra parte, empecemos a atender la esencia de la técnica. ¿Qué dice ahí? Precisamente en este extremo peligro, o sea, cuando nos damos cuenta que somos chupados por la maquinaria y que estamos siendo obligados a expoliar y expropiar la naturaleza para poder vivir de ella, en vez de componer con ella, cuando nos damos cuenta de que eso sucede, lo que aparece, lo que se desoculta, es la relación íntima con la naturaleza. Esto que venimos diciendo circularmente. Esta técnica moderna, con esta característica de expoliación, no solo de la naturaleza, sino del hombre mismo por el hombre mismo, haber ingresado en ese camino de descubrir que la técnica moderna es eso, nos recuerda y nos reencuentra con una idea de técnica esencial más grande que esa, que es, volviendo al principio, esa idea de que la técnica es un salir del oculto, parte de la poiesis y que también trae verdad. Fíjense que es medio circular el argumento, porque él dice, bueno, no sabemos qué es la esencia de la técnica, pero partimos de una respuesta correcta pero no verdadera para encontrar la verdad, y buscando la verdad encontramos las causas y encontramos que la técnica moderna se comporta de esta manera y encontramos que al hombre también le pasa esto, pero nos da tanto miedo, nos damos cuenta que el límite de la técnica es la propia destrucción del hombre por el hombre mismo, y ese propio límite nos muestra, nos abre a darnos cuenta de la naturaleza relacional de la técnica, de la naturaleza poética, de la naturaleza, la esencia de physis de la técnica, que la técnica también es physis, con lo cual la técnica, nuevamente, no es neutral, ¿sí? No es neutral, es decir, también es physis, es transformada y transforma al mundo, ¿sí? Última cita con respecto a esta idea de libertad. Todo circular en Heidegger, fíjense. Bueno, la libertad de lo libre no consiste ni en la desvinculación propia de la arbitrariedad, o sea, la libertad de lo libre, chicos, dolor de cabeza leer esto, pero la idea está buena. O sea, la esencia libre de la libertad, vamos a decir así, no consiste ni en desvincularse completamente, arbitrariamente de la naturaleza, decir hago lo que quiero y no me importa, voy a poner acá. El otro día estaba en un encuentro con un geólogo y el geólogo hablaba de los peligros de los parques eólicos para generar energía sustentable. Decía, nosotros estamos con el hype de la energía sustentable y ustedes se piensan que la energía que es sustentable la energía sustentable, y empezaba a mostrar cómo enormes camas de parques eólicos producían una transformación en la atmósfera que no importa. Para decir que, y eso por ahí es una respuesta que viene de la cultura al problema del cambio climático, pongamos, del cambio global, no sé, pero que no analiza, por ahí, no sé, yo no me dedico a esto, pero no analiza si las transformaciones que va a ejercer en el sistema esos molinos de viento no son más negativas que las anteriores. O sea, pareciera que responden a un precepto moral de no usar petróleo para generar energía o carbón o lo que sea, pero en vez de analizar la sustentabilidad misma del proceso propuesto, simplemente van y ponen uno. Me enredé ahí capaz, pero bueno.
La esencia de la libertad o la libertad de lo libre no consiste ni en desvincularse arbitrariamente de la tierra, ni en vincularse con ella solamente desde un punto de vista deontológico, de deber, de ley, ¿sí? O sea, ni me importa cero lo que pasa sistémicamente, ni me adhiero al sistema a través de una ley que no puedo cuestionar, ni transformar, ni evolucionar, ¿sí? La libertad es lo que oculta despejando, y en su despejamiento ondea aquel velo que vela lo esenciante de toda verdad, y hace aparecer el velo como lo que vela. Traducción. Si la libertad no es arbitrariedad, pero tampoco es obediencia total, ¿qué es? Es algo que cuando despeja, que cuando analiza y despeja el camino y inicia su camino y hace salir del oculto, es verdad, oculta, porque toda acción en la naturaleza oculta y desoculta, pero muestra justamente esto, que la naturaleza está hecha de ese velo de ambivalente, vamos a decirlo así, porque venimos usando ese concepto en la cátedra. Y hace aparecer justamente aquel mecanismo de ocultamiento que, valga la redundancia, está oculto. La libertad es la región del sino, dice, del destino, que pone siempre en camino un desocultamiento. No quise hacer hincapié en la noción de destino, que tiene una importancia al cierre de esta conferencia, porque es muy enredado, y me parecía que estaba bien con que ustedes, con estos operadores conceptuales que estuvimos viendo, puedan transmitir el texto. Pero fíjense que en esa idea de destino, de sino que maneja Heidegger, no hay un destino escrito de antemano en las estrellas, ni hay una absoluta arbitrariedad. Está esta relación siempre ambivalente del propio sistema de la naturaleza, ¿no? Entonces la libertad, para ser libre, va a decir Heidegger, de nuevo, no es hago lo que se me canta, ni es obedezco a lo que ya hay, sino camino junto a la esencia, muy parecido a la conclusión que sacábamos del nacimiento de la tragedia, ¿sí? Trato de ver, de no forzar a la naturaleza, pero tampoco ser forzado por ella, acompañar, componer con ella, activar esa escucha que es la escucha de la poiesis, del desocultamiento, de la verdad, de la aletheia, del hacer. Entonces, ni tecnofilia ni tecnofobia, el sentido de la técnica va a ser caminar junto a ella, el sentido de la técnica va a ser el indagado aquí, y la respuesta a haber encontrado ese peligro de que la estructura de emplazamiento de la técnica moderna nos solicite a nosotros mismos como existencias, la respuesta en ese peligro, en darnos cuenta de ese peligro, va a estar lo que salva, dice Heidegger en esa famosa cita que toma del poeta Hölderlin. En el peligro está lo que salva, es decir, la técnica moderna, al haber extremado las capacidades de la propia técnica, nos devuelve un saber que antes no teníamos, que era que la técnica no es solo instrumento, no es neutral, sino que es un modo de salir del oculto, es parte de la verdad y parte de la naturaleza. Bueno, espero haberles ayudado con este texto, espero no haberles gritado mucho, recuerden que estoy si me escriben, y bueno, que tengan buen final de cursado. Aguante la universidad pública.